días, soy vuestra profesora de Historia Contemporánea de España del Centro Cultural Gloria Fuertes. Vamos a continuar con la guerra colonial y crisis de 1898 entre España y las últimas colonias. Cuba, o la llamada Perla de las Antillas, tenía varias reivindicaciones de los naturales cubanos tras la llamada Paz de Zanjón de 1878. Igualdad política, participación en el gobierno, libertad de comercio, abolición de la esclavitud y reformas en la isla. En Cuba se crean 3 partidos políticos: el Partido Autonomista, la Unión Constitucional y el Partido Revolucionario Cubano. Tenemos a José Martí, representando al Partido Revolucionario Cubano. Desde la península, el Partido Liberal de Sagasta se mostró proclive a introducir mejoras en la isla. En 1886 abole la esclavitud y hace un proyecto de reforma del Estatuto Colonial de Cuba en 1893 que rechazará las Cortes. Una de las características de esta guerra de Cuba será el proteccionismo arancelario. En 1891 España elevará las tarifas arancelarias. España adquiriría un 88% de las exportaciones cubanas y vendía el 32% de sus importaciones. Es decir, que Estados Unidos tenía muchísimo interés en Cuba. Aquí tenemos un gráfico del comercio exterior cubano con España y con Estados Unidos, sobre todo exportaciones de azúcar. A partir de 1895, con el llamado Grito de Bair, surge la gran insurrección, que será el inicio del levantamiento generalizado contra España. La rebelión comienza en el este y rápidamente se extiende hacia el oeste de la isla. España envió un ejército dirigido por Martínez Campos y pensaba que la pacificación se lograría de 2 maneras: militarmente y políticamente, con conciliación con los sublevados. La guerra civil, o la guerra de Cuba, mejor dicho, estará en vigor entre 1895 y 1898. Martínez Campos fracasará y le sustituirá el general Weyler, que inicia una represión muy fuerte. Organiza concentraciones de campesinos, recluyéndolos en determinados pueblos y con una máxima dureza con los rebeldes, como la pena máxima, y con la población civil con hambre y epidemias. La guerra se desarrollará en la selva, los rebeldes se concentrarán y se dispersarán rápidamente. Los soldados españoles no están entrenados para este tipo de guerras, hay falta de medios, de aprovisionamiento. Además se suman las enfermedades tropicales que causaron gran mortandad entre las tropas. En 1897 el gobierno liberal vio que fracasaba y sustituyó a Weyler por el general Blanco, que inició una conciliación con los separatistas para encontrar una fórmula o una solución para mantener la soberanía de España. Las medidas conciliatorias del gobierno liberal serían la autonomía de Cuba, el sufragio universal masculino, igualdad de derechos entre insulares y peninsulares y la autonomía arancelaria. Las reformas, sin embargo, llegarán tarde y los independentistas, que estarán apoyados en este momento por los norteamericanos, se negarán a aceptar el fin de las hostilidades.
En 1896, por su parte, comienza la rebelión en Filipinas. La colonia contaba con escasa inmigración española y débil presencia militar, con un gran contingente de misioneros religiosos, pocos intereses económicos por parte de España y una importante producción de tabaco, aparte de ser la puerta de intercambio comercial con Asia. Los independentistas filipinos formaron la Liga Filipina, fundada por José Rizal, y pues fundaron también la organización clandestina Katipunan. La insurrección se extendió por Manila, con el capitán general Polavieja, que llevó a cabo una política represiva fusilando a José Rizal. El gobierno liberal nombró en 1897 al capitán general a Primo de Rivera, que promovió la negociación, obteniendo la pacificación momentánea del territorio. Estados Unidos, por su parte, intervendrá en Cuba y a partir de 1895 el presidente McKinley apoya a los rebeldes cubanos enviándoles armas. En este caso, el pretexto estadounidense fue la explosión accidental del acorazado Maine. Los Estados Unidos culparán a los españoles y el gobierno español rechaza el ultimátum y se declaró inocente en este caso, ¿no? Y así comenzará la guerra hispano-norteamericana por esta accidental explosión en 1898 en La Habana. Fotos del hundimiento. El suceso en los periódicos principales de Nueva York y de Estados Unidos. En este caso, una escuadra mandada por el almirante Cervera partió hacia Cuba y la escuadra norteamericana derrotó a la española en Santiago de Cuba. La flota americana era más moderna y la española, en este caso, mucho más anticuada. Tenemos la batalla de Santiago de Cuba. Marcado en rojo los españoles y marcado en azul los estadounidenses. Estados Unidos también derrota a otra escuadra española en Filipinas, en la batalla de Cavite. La flota norteamericana hundió a la española y la insurrección filipina resurgió de forma general. En pocos meses los españoles se vieron sitiados en Manila, que capituló en agosto de 1898. Aquí tenemos restos de los cruceros. Buenos días, continuamos con la Paz de París de diciembre de 1898. Paz de París o Tratado de París, donde España se comprometía a abandonar Cuba y Puerto Rico y Filipinas. Todas estas islas pasaron a ser un protectorado americano. El ejército español regresó vencido en condiciones muy lamentables
y muchos españoles evacuaron la isla y repatriaron sus capitales. En el Tratado de París, en el artículo 1, España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En el segundo artículo cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que están ahora bajo su soberanía en las islas occidentales, la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas. Y el artículo 3, España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las Islas Filipinas. Las consecuencias del desastre del 98 no fueron tan graves como se cabía esperar. Sí que hubo grandes pérdidas materiales en la colonia, pero en la metrópoli la crisis económica fue algo menor. Hubo una reforma de Hacienda de Fernández Villaverde para aumentar la recaudación fiscal y hacer frente a las deudas de guerra. No hubo una crisis política y la restauración sobrevivió. Algunos de los nuevos gobernantes intentaron aplicar las ideas del generacionismo y se produjo el crecimiento del nacionalismo vasco y catalán. Hubo una crisis moral e ideológica que se tradujo en desencanto y frustración de la sociedad y de la clase política, donde se destruye el mito del Imperio Español y España pasará a ser una potencia secundaria. Además, la prensa extranjera presenta a España como una nación moribunda y esto cuajó en buena parte de la opinión pública española. El llamado regeneracionismo, cuyo mayor exponente fue Joaquín Costa, sostenía la degeneración de lo español y precisaba la regeneración del país. Era necesario enterrar a las llamadas glorias pasadas, defendía la necesidad de mejorar el campo español y de elevar el nivel educativo. Su lema era escuela y despensa. La generación del 98 se formó por escritores y pensadores que analizan el problema de España desde un punto de vista muy crítico y en tono pesimista, y con la necesidad de una regeneración moral, social y cultural del país. Así acabamos con una época donde aparece una nueva generación de políticos, intelectuales y empresarios que actuarán en el nuevo reinado de Alfonso XIII. La política reformista regeneracionista que intentaron llevar a cabo estos nuevos gobiernos no aplicaron profundas reformas. Hubo también consecuencias en el ejército, donde se desarrolló un importante antimilitarismo al culpar a los militares de la derrota. Parte de los militares se inclinó hacia posturas más autoritarias y dentro del ejército fue tomando cuerpo la idea de que los militares debían tener un mayor protagonismo en la política. Así comenzaríamos con el reinado de Alfonso XIII de 1902 a 1931, donde los principales problemas serían de toda índole: política, social, religiosa, regionalista, económica, colonial y militar. En el ámbito político nos encontramos con el llamado caciquismo y el fraude electoral, el aumento de la tensión social en el ámbito de la sociedad. En el ámbito regionalista había una gran desconfianza ante el Estado centralista. En cuanto a lo religioso, había un creciente anticlericalismo. En la economía, necesidad de mejorar las condiciones de vida. En lo colonial, nuevos problemas en Marruecos. Y en lo militar, un protagonismo del ejército en la vida pública, una reivindicación de este ejército. El reinado de Alfonso XIII, que veremos en la próxima sesión, dura desde 1902 a 1931 con varias etapas. En la primera de ellas, el reformismo conservador de Maura de 1902 a 1909, que intenta desconectar la monarquía con la realidad social, poner fin al caciquismo y llevar a cabo una política exterior nacionalista y expansionista, sobre todo en Marruecos. En 1909 se traduce en la llamada Semana Trágica, donde el gobierno de Maura obliga a reclutar tropas para la guerra de Marruecos entre los reservistas de Barcelona. Así habrá una huelga general en esta ciudad que desembocó en un motín que dura una semana. ¿Cuáles son las consecuencias? 80 personas muertas, 60 edificios religiosos incendiados, 2.000 ciudadanos detenidos, 5 penas de muerte y la dimisión de Maura. A partir de 1910
aparecerá el llamado revisionismo de Canalejas, que veremos en la próxima sesión.